Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Estamos listos ya para conversar con Vicente Brito. Él es expresidente de Fedecámaras y también el actual presidente de la Red por la Defensa del Trabajo, la Propiedad y la Constitución. Bienvenido. Mucho gusto de estar aquí en este importante medio de comunicación como es Venevisión. Un gusto para nosotros recibirlo. Vamos a comenzar hablando sobre tema económico. Especialistas, diputados, políticos hablan de hiperinflación. El Fondo Monetario Internacional habla de una proyección de más de 1.000.000% al cerrar este año 2018. En la práctica, ¿qué es lo que está viviendo el venezolano común? ¿Cuál es la brecha entre lo que se gana, entre el ingreso que se tiene y lo que se necesita para poder vivir? La hiperinflación es un mecanismo en el cual todo lo que uno consume sube. Se denomina hiperinflación porque pasa ya del proceso inflacionario normal de una décima, una centésima o una milésima hasta una millonésima, que es el que lo estima el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son sus efectos en los ingresos? Usted tiene un salario, tiene una inversión que produce una renta. Cuando usted la contabiliza todos los meses, se da cuenta que mes a mes todo lo que va recibiendo le alcanza menos, a menos que usted logre que lo que usted recibe vaya paralelo al aumento de los precios o el costo de lo que usted consume. Y esto es lo que en este momento sucede en Venezuela, que todos los que tenemos ingresos, bien sea de renta, de salario, nos encontramos en una situación que mes a mes vemos como, a pesar de cualquier incremento adicional que tengamos, nos sentimos que consumimos menos. ¿Y qué tiene el efecto esto? Sobre todo en la familia, que usted tiene que contabilizar el ingreso familiar como un total. Somos 5 miembros, trabajamos 3, el ingreso total da, por ejemplo, 100. Pero usted se consigue que necesita 300 para cubrir sus necesidades mínimas de alimentos, medicina, transporte. Y esto acarrea a que usted se ve obligado a consumir menos para poder ajustar que su necesidad total, que son 300, la pueda cubrir con los 100 que recibe. Esta situación se genera por el exceso de liquidez monetaria. Y aunque voceros oficiales no lo aceptan, la política expansiva monetaria del Banco Central, mediante el cual se financia parte del déficit público, aumenta esta masa monetaria, la cual a fines de julio alcanzaba casi 3.000 billones de bolívares, con un incremento semanal estimado que puede alcanzar en agosto de unos 100 billones de bolívares. ¿Esto qué significa? Que si bien el gobierno tiene todo el dinero necesario para cubrir su gasto público, genera una situación de un aumento muy preocupante de esa cantidad de bolívares que conduce a ese proceso inflacionario. Todos los mecanismos de análisis que se han efectuado por distintos analistas calificados nacionales e internacionales responsabilizan como principal causa de la inflación al aumento expansivo de esa masa monetaria, unido a una preocupante caída de la producción nacional y a una limitante de importaciones debido a la merma de las divisas disponibles para adquirir los productos en el exterior. Entonces, ese conjunto de situaciones coyunturales generan esta angustiosa situación que está afectando a la familia venezolana en el sentido de que no hay manera de poder cubrir sus necesidades en función de esos ingresos. Entonces usted observa esta situación, sobre todo cuando usted ve los productos que subsidia el Estado, que se da vía Caja CLAP o el sistema de salud. Entonces ve grandes cantidades de personas tratando de accesar a ellos para poder cubrir parte de esas necesidades, que es una de las situaciones más preocupantes que produce el complejo de la hiperinflación, que es el problema social: pobreza, caída del consumo y pérdida de poder adquisitivo. ¿Cómo se corrige? ¿Es suficiente aumentar constantemente el salario? Eso hace que a la gente le mejore la capacidad de compra. Basta con los bonos que se otorgan a través del Carnet de la Patria o con lo que usted acaba de mencionar, con la distribución de alimentos a través de las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción. ¿Cómo se va a mejorar si para usted aumentar bonos de asistencia social o salarios a los empleados públicos tiene que emitir más dinero inorgánico vía Banco Central? O sea, si fuera por vías de impuestos o por ingresos adicionales de petróleo, es la manera correcta, pero ¿cómo se está financiando todo ese gasto público? El 70-80%, quizás más, es el ingreso que proviene de la emisión monetaria del Banco Central.
Entonces no hay manera de corregir si no se toman decisiones, que es una receta que ha funcionado en todos los países del mundo. No hay nada que inventar para Venezuela, que es aumentar producción, tomar decisiones en controles cambiarios, ajustar el gasto fiscal y desmantelar la política monetaria expansiva del Banco Central y vincular y darle autonomía al Banco Central. Si el Banco Central no dispone de una autonomía de forma tal que pueda generar sus políticas como lo establece la Constitución, no hay manera de acabar con la inflación. Estamos a las puertas de una reconversión monetaria. En menos de 2 semanas va a entrar en vigencia. ¿Está Venezuela operativamente preparada en términos de los sistemas de contabilidad, las computadoras, los cajeros automáticos, la cantidad de billetes del nuevo cono que se necesitan? Todavía no se sabe si va a coexistir el actual con el nuevo. ¿Ese restarle 5 ceros a la moneda representa de algún modo alguna solución? Ninguna, porque sencillamente mientras que usted no tome correcciones en la política fiscal, ajustando el gasto público, en la política monetaria, evitando la expansión permanente de dinero inorgánico, o en una política cambiaria, donde se tomen decisiones de liberar el control cambiario y de ajustar realmente la economía en términos reales, si usted le quita 5 ceros y dentro de 6 meses tiene que quitarle 6 ceros más, porque seguimos un proceso hiperinflacionario en el cual la moneda cada día se devalúa más y más. Y si llegamos a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, lo cual es preocupante, no vamos a tener que quitar los 5 ceros, sino vamos a tener que quitar 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros cada mes. Usted habla de la necesidad de cambiar políticas cambiarias. Ayer tenemos aquí al constituyente Jesús Faría y él decía que la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios es una puerta que abre la próxima eliminación del control de cambio. A su juicio, ¿cómo debería hacerse luego de 15 años controlado? ¿Cuál pudiera ser la tasa ideal? Y sobre todo, ¿cómo hacer para generar confianza? Para decirle a un inversionista, venga, traiga sus divisas a Venezuela para invertir y para estimular la producción. Primero analicemos qué ha significado el control cambiario para Venezuela. Realmente negativo. Si vemos quiénes han sido los grandes beneficiarios de ese control cambiario, nos vamos a encontrar que buena parte de la salida de capitales a dólares preferenciales fue por esa vía. No importaciones de bienes de capital, o sea, maquinarias, equipos, materia prima. Mucha gente utilizó el control cambiario para obtener divisas preferenciales para sacar sus capitales fuera del país. Eso fue antagónico. Y el control cambiario, cuando usted lo observa en general, ha sido quizá la decisión más inconveniente que nos ha conducido a esta crisis económica y social. Cuando hemos visto cómo nuestros vecinos en 15 años crecieron sus economías 4, 5, 6 veces y nosotros hemos disminuido nuestra economía 3 y 4 veces. Entonces, no funcionó. Entonces, la ley de ilícitos cambiarios es una de las tantas decisiones que tenía que tomar el gobierno. Pero si no se toma el conjunto de estas medidas, de nada sirve. Bueno, levanto la ley de ilícitos cambiarios, en la cual no te penalizo, pero requiere una serie de situaciones inconvenientes. Primero, analizar la política de confiscación y expropiaciones de propiedades privadas, en el cual hemos visto que muchas de esas empresas, las tierras, no han llegado a ninguna situación. ¿Cómo usted genera confianza? Primero, acepte responsabilidades, tome las decisiones necesarias para modificar esas políticas públicas que han conducido al empobrecimiento total del país, donde tenemos un sector privado sumamente debilitado, en donde teníamos empresas nacionales de comunicaciones, de medios, bancos, industria, que hace 20 años atrás eran superior a la de Colombia, la de Brasil, la de México, de Panamá, y hoy nos encontramos que esas empresas no tienen un valor real del 5 o 10% de hace 20 años. Entonces, si no hay una sinceración inmediata de la economía, de políticas públicas que faciliten un fortalecimiento de inversión privada y que se entienda que es el sector privado, ejemplo, China, países en el cual tenemos una constitución comunista, pero el sector privado tiene plena libertad, es decir, como acaba de hacer Vietnam hace 5 años, como inclusive lo está empezando a hacer Cuba en este momento en su constitución. Si no se toman decisiones inmediatas que conlleven a drásticas resoluciones que faciliten ese cambio de política de Estado, nosotros seguiremos en una situación de desmejora absoluta, no solamente del sector privado, sino del sector público, donde hoy tenemos empresas públicas que están consumiendo casi el 70-80% de esa emisión de dinero inorgánico, ya que todas están dando pérdidas, no producen, y es muy preocupante que a pesar de tener una nación muy rica en materias primas, con trillones de dólares en petróleo, en diamantes, en hierro, en aluminio,
en grandes represas para producción de electricidad de 40, 50 mil megavatios para consumo nacional y exportación a los vecinos, seguimos en esta crisis que no solamente está afectando al Estado venezolano, sino a todos los ciudadanos que vivimos aquí. ¿Usted vislumbra que el actual gobierno nacional haga algunos cambios en la conducción de la política económica del país para corregir las distorsiones que ha enumerado? Si no lo hace, seguiremos profundizando la crisis social con las consecuencias impredecibles que puedan suceder en el país, porque realmente es muy angustioso que más del 90% de las familias venezolanas no puedan cubrir sus necesidades elementales de alimentos, medicina, transporte. No hay capacidad de ahorro, no hay capacidad de inversión del sector privado. Prácticamente las empresas privadas subsisten gracias al aporte patrimonial que sus socios lo hacen para sostener sus pérdidas. En cambio, que el sector público, el entarimado económico nacional, que es el 80% de la economía de la nación venezolana, lo que producen son pérdidas, no produce. Solamente el sector agroalimentario, en manos del Estado, tiene la capacidad de producir todos los alimentos del consumo nacional y exportar. Y sin embargo, ¿a quién se culpa? A una guerra económica, a decisiones inconvenientes que realmente no son reales. Hay que asumir responsabilidad, hay que exigirle a que las empresas públicas produzcan. No podemos ser posible que exportábamos acero hace 16 años cuando estábamos Sidor en manos privadas y hoy tengamos que importar acero. No es posible que no tengamos cemento para la industria de construcción cuando tenemos capacidad instalada para 12 millones de toneladas al año y apenas se están produciendo 4 o 5 millones de toneladas. Y sobre todo, evaluemos cada una de esas empresas privadas que pasaron de manos sector privado al sector público y observemos con tristeza el caso del café, donde exportábamos, el caso de la producción de carne, el caso cualquiera de ellas que pongamos en análisis, no dan los números y demuestran el fracaso de la política estatizadora de la producción nacional. Ya usted ha hecho, digamos, un diagnóstico. ¿Cuál es la propuesta? Entiendo que ustedes próximamente van a realizar un foro. ¿De allí qué va a salir? En ese foro tenemos dos importantes expositores. El presidente de FEDECámara, Carlos Larrazábal, que tiene una visión de país, de recuperación económica, y el economista César Aristimuño, que está muy destacado en los análisis macroeconómicos del país. La propuesta es muy sencilla, rectificación de política y buscar soluciones, sobre todo soluciones sociales, porque no podemos entender ni razonar que un país tan rico, un Estado que posee prácticamente la sexta riqueza del mundo, tengamos a una población cada día más empobrecida, con limitaciones de alimentos, con desnutrición y con serias consecuencias familiares, donde tenemos un éxodo permanente de venezolanos. Sobre todo estamos perdiendo la gerencia, los técnicos, los mejor preparados. El país invirtió fortunas en la formación educativa y hoy observamos con tristeza cómo esa gente está saliendo fuera de aquí. Y es una situación que hay que darle un cambio. O sea, tenemos que todos, una vez se oye los voceros del gobierno hablando de la necesaria rescate de todo. Pero, por favor, den ustedes el ejemplo. Está en manos del gobierno la solución a la grave crisis que tenemos. Porque estoy convencido que todos los venezolanos estamos dispuestos a ir adelante en recuperar a Venezuela a su sitial donde realmente deberíamos estar. Queda muy poquito tiempo. Si el cambio comenzara ya, ¿en cuánto tiempo se verían resultados? Venezuela tiene tantos recursos y tiene tantas potencialidades que yo estimo que es una cuestión de cambio de política de meses para empezar a mejorar sustancialmente la situación del país. ¿El foro tiene nombre, lugar, fecha? Lo vamos a hacer en el Salón Burto del edificio de FEDECámara. Es mañana a partir de las 8 hasta las 12 del día. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Vicente Brito, presidente de la Red por la Defensa del Trabajo, la Propiedad y la Constitución y además expresidente de FEDECámara. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Vamos a hacer una pausa. Al regreso tenemos información de estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.